Barbara Weaver, una devota esposa y madre de 5 niños, murió en su cama, donde fue atacada fatalmente mientras dormía. De inmediato, todos los ojos se posaron en su infiel esposo, Ellie Weaver, y en una de sus amantes, Barb Weaver, también casada y madre de 3, a quien manipuló con la promesa de una vida juntos. Prepárate para conocer los detalles del crimen que aún resuena como uno de los más perturbadores en la historia reciente de Estados Unidos, pues dejó al descubierto el oscuro secreto del hombre que se presentaba en línea como el semental Amish, traicionando el estilo de vida y las creencias de su comunidad. Hola, soy Levi. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Antes de comenzar, les invito a darle me gusta, suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Su participación ayuda a que este contenido llegue a más personas. Les recomiendo quedarse hasta el final del video, donde analizaremos cada detalle de este caso con la profundidad que merece. Comencemos. Los Amish son un grupo culturalmente unidos por religión, origen y tradiciones arraigadas, conocidos principalmente por llevar una vida austera, libre de comodidades modernas como la electricidad, los teléfonos móviles y los automóviles. También son una comunidad pacifista, que históricamente ha evitado cualquier tipo de violencia y conflicto. Pero, aunque bastante raras, hay sus excepciones. Una de ellas tuvo como protagonista a un hombre criado en uno de los grupos Amish más conservadores de Ohio. Ellie Weaver nació el 2 de septiembre de 1979 y desde temprana edad pareció cumplir las estrictas normas morales y las tradiciones de su comunidad, trabajando arduamente con su familia como granjero y carpintero. Sin embargo, en un punto del camino se descarriló y se alejó de las enseñanzas religiosas. Al parecer, todo comenzó durante el Rumspringa de Ellie, un rito de iniciación que algunos jóvenes Amish realizan para marcar la transición entre la niñez y la adultez. Durante este período, los adolescentes pueden salir al mundo exterior y participar en actividades que normalmente no son aprobadas por los Amish, como tomar lecciones de manejo, ir al cine, asistir a fiestas e incluso probar bebidas alcohólicas. Aunque tienen ante sí la opción de renunciar a la vida Amish, la gran mayoría termina. Para ese momento, Ellie había iniciado una relación romántica con Barbara Miller, una chica unos meses mayores que él, a quien conoció en la iglesia Amish del Viejo Orden, uno de los grupos más conservadores en cuanto a la vestimenta y el rechazo a la tecnología. Aunque de temperamentos diametralmente opuestos, la pareja parecía complementarse. La joven, posteriormente conocida como Barbara Weaver, nació el 2 de febrero de 1979 en Orrville, condado de Wayne. Era conocida por ser mucho más reservada que Ellie. La mayoría la describía como una joven tranquila, muy amigable y sociable. Bárbara se mostraba amable con todos y nunca se le vio alzar la voz. Gracias a su carácter devoto y conciliador, era vista como un alma gentil, mientras que Ellie era muy extrovertido, educado y considerado, con un encanto especial que llamaba la atención. A los ojos de todos, eran la pareja perfecta, o al menos eso era lo que la gente creía. El 27 de mayo de 1999, justo después de la Rumspringa de Ellie, él y Bárbara se casaron en una ceremonia tradicional Amish. La pareja inició una vida familiar aparentemente normal, y con el tiempo, su felicidad se vio complementada con la llegada de 5 hijos: Wayne, Allen, Emma, Marvin y Mary Weaver. Además de su trabajo en el campo, Ellie abrió una tienda de artículos de casa y deportes contigua a su vivienda. A sus 29 años, tras casi una década de matrimonio, era visto como un hombre responsable y trabajador. Sin embargo, su mundo y el de su familia estaban por derrumbarse de la peor manera. Alrededor de las 8 de la mañana del martes 2 de junio de 2009, una llamada al Centro de Operaciones de Emergencias del Condado de Wayne encendió las alarmas. Quien llamó reportó a una persona inconsciente, que aparentemente no respiraba. Enseguida, unidades policiales llegaron a la dirección proporcionada por la persona que llamó, quien resultó ser una vecina que vivía detrás de la casa de los Weaver.
Según los registros, la mujer les explicó a los oficiales que uno de los hijos de la pareja le pidió ayuda porque había encontrado a su mamá inconsciente en la cama. De inmediato ella fue a la casa de los Weaver y constató que Barbara no respondía, por lo que los llamó. Cuando entraron a la habitación principal, los oficiales se encontraron con una escena desgarradora. Barbara Weaver, de 30 años, yacía sin vida bajo una manta ensangrentada, aparentemente con una herida de escopeta en el lado derecho del pecho. Desde un inicio se descartó el disparo autoinfligido, ya que no había un arma cerca ni había restos de pólvora en sus manos. Tampoco encontraron entradas forzadas y se encontró dinero en efectivo en distintos lugares de la casa, por lo que parecía poco probable que se tratara de un robo. Los oficiales presumían que pudo tratarse de un ataque premeditado, y como ocurre en la mayoría de estos casos, el cónyuge es el primer sospechoso a descartar. Los 5 hijos del matrimonio estaban en la casa, pero el esposo de la víctima no aparecía por ninguna parte. Los vecinos le dijeron a la policía que Ellie había salido de pesca con unos amigos al lago Erie, y como era un Amish del ala más conservadora, no tenía teléfono celular para comunicarse con él. Sin embargo, uno de sus compañeros de pesca era un inglés, término utilizado para referirse a las personas que no son Amish, y él sí tenía un teléfono. De ese modo, finalmente los investigadores pudieron contactar a Ellie y citarlo de inmediato para interrogarlo. Aunque Ellie pidió ir primero a su casa, le indicaron que debía presentarse directamente en la comisaría. El aparentemente afligido viudo declaró que no tenía nada que ver con el asesinato de su esposa y que la última vez que la vio fue a las 3 de la madrugada, justo antes de irse de pesca, pues ella se había levantado para despedirlo. Los amigos que fueron con él al viaje confirmaron su coartada. No obstante, la policía seguía teniendo a Ellie como sospechoso, pues los testimonios de los vecinos y conocidos de la pareja revelaron que la relación de la pareja no era tan perfecta como parecía. Las sospechas se hicieron más evidentes cuando Fanny Troyer, hermana de Barbara, se presentó a declarar. Ella les contó que Ellie y su hermana se casaron muy jóvenes y que su matrimonio fue tormentoso desde el principio debido a las infidelidades de él. Relató que todo empezó prácticamente desde que comenzaron a salir, durante la rumspringa de Ellie. Él era mucho más fiestero que Bárbara y frecuentemente salía a divertirse con personas ajenas a la comunidad Amish, mientras que ella era más reservada y su mayor deseo era dedicarse a su esposo e hijos. Según los reportes, los deslices de Ellie con otras mujeres se habían convertido en un gran problema para la pareja. No obstante, pese a que las infidelidades de Ellie la herían profundamente, Bárbara no contemplaba el divorcio como una opción, ya que iba en contra de su fe, según la cual el matrimonio era para toda la vida. De acuerdo con los testimonios, en al menos 2 ocasiones, Ellie abandonó su religión y su hogar familiar para vivir en el mundo exterior. De hecho, en uno de esos episodios estuvo conviviendo con una mujer durante varios meses. Sin embargo, probablemente debido a que le costó adaptarse a ese estilo de vida, pues carecía de muchas de las habilidades y la educación necesarias para desenvolverse en la sociedad moderna, Ellie terminó regresando arrepentido, pidiéndole perdón a Bárbara y a los ancianos de la comunidad para que lo aceptaran nuevamente. Dado que, como ya hemos dicho, Bárbara se oponía al divorcio, ella siempre terminaba perdonándolo. Sin embargo, las sospechas de que Ellie seguía engañándola no desaparecieron. Al parecer, él sentía una profunda atracción por todo lo prohibido y quería experimentarlo por sí mismo. De hecho, algunas versiones afirman que el distanciamiento entre la pareja comenzó porque Ellie le exigía en la intimidad cosas que Bárbara considera moralmente incorrectas, lo que él interpretó como un rechazo. Entonces fue cuando él empezó a frecuentar bares locales y a buscar compañía femenina ajena a los Amish. Sus indiscreciones eran un secreto a voces en la comunidad. En un incidente que escandalizó particularmente a los lugareños, un día un vecino lo descubrió en un encuentro íntimo con una mujer detrás del mostrador de su tienda. Ellie le pidió que guardara el secreto y él respondió que guardaría silencio, pero el rumor se esparció rápidamente.
Por otra parte, Fanny también les dijo a los investigadores que pese a que no tenían certeza de que hubiera antecedentes de maltrato físico, los niños habían dicho que lo vieron empujar y sujetar a su madre en varias oportunidades. No obstante, amigas de Bárbara dijeron que si ella le hubiese contado al obispo, este seguramente le habría preguntado qué había hecho ella para hacer enojar a su esposo. Aunque algunas amigas de Bárbara pensaban que ella le tenía miedo a su esposo, en algún momento ella comentó que en realidad le temía era a sus amantes, pues alguna podría sentirse celosa y querer acercarse a ella para hacerle daño. Además, según el testimonio de Fanny, Ellie ejercía un control extremo sobre su hermana, especialmente en lo financiero, pues aunque al negocio de casa le iba bien, él se negaba a darle lo suficiente para la manutención de los niños. Incluso cuando a Bárbara le tocaba hornear pasteles para la iglesia, él se negaba a darle el dinero para comprar los ingredientes, lo cual resultaba humillante para ella. Pero además de esta reveladora información, la familia, amigos y vecinos de los Weaver mencionaban con insistencia un nombre, el de Barbara Robert, conocida mayormente como Barb, como la nombraremos en adelante para evitar confusiones. La mujer de 39 años, casada y con 3 hijos, trabajaba como taxista para la comunidad Amish vecina. Barb era menonita. Era la considerablemente menos conservadora de los Amish, cuyos miembros pueden tener vehículos, computadoras y teléfonos móviles. Al parecer, ella y Ellie se conocían desde hacía al menos 6 años, cuando ella tenía 33 y él 23. Barb se encargaba de trasladarlo a los sitios donde no podía llegar una carreta tirada por caballos, el medio de transporte más común en esas comunidades. Sin embargo, muchos notaron que pasaba demasiado tiempo juntos y sospechaban que entre ellos había algo más que una simple amistad. De hecho, se rumoraba que, producto de sus múltiples aventuras, Ellie tuvo un hijo fuera del matrimonio, y algunas versiones aseguran que él era padre de uno de los hijos de Barb. De acuerdo con posteriores testimonios, la pareja tenía encuentros furtivos en el vehículo de Barb y en el granero de los Weaver, el mismo lugar donde se llevó a cabo el funeral de Bárbara. Cuando la policía la entrevistó por primera vez, la mujer admitió haber tenido una aventura con Ellie, pero insistió en que había terminado 6 meses antes y aseguró que estaba en casa con su esposo en el momento del crimen. Entonces, surgió nueva información incriminatoria. Una mujer llamada Dandy Hisley contactó a la policía para informar que tiempo atrás había tenido una breve relación con Ellie. Detalló que se conocieron en un sitio de citas, donde él se describía a sí mismo como semental Amish. Según la declaración de Dandy, Ellie la contactó mediante un teléfono celular, lo que despertó el interés de las autoridades, ya que él negó poseer uno, y ese dispositivo secreto podría revelar información crucial para la investigación. Pero lo que realmente alarmó a los oficiales fue lo que Dandy reveló acerca de la actitud de Ellie hacia su esposa. Según dijo, él había mencionado que era profundamente infeliz en su matrimonio, y también hizo varios comentarios sugiriendo que quería saber cómo quitarle la vida a alguien y deshacerse de Bárbara para siempre. Pronto aparecieron otras mujeres asegurando que ellas también habían tenido relaciones extraconyugales con Ellie y que él les había hecho comentarios similares sobre querer que alguien asesinara a su esposa. Al parecer, Ellie conocía a las mujeres en una sala de chat donde él se anunciaba como semental Amish y compartía fotos con el torso desnudo preguntando quién quería acostarse con un hombre Amish. Esto despertaba la curiosidad de decenas de mujeres que le respondían. Sin embargo, al ser confrontado con estos señalamientos, Ellie declaró ante los investigadores que su infidelidad era cosa del pasado y negó rotundamente los rumores de que había una nueva mujer en su vida. Para los investigadores quedó claro que era clave encontrar el teléfono secreto de Ellie para revelar de una vez por todas su vida secreta y su posible participación en el crimen. Dandy accedió a colaborar con ellos creando un nuevo perfil en una aplicación de citas para contactarlo y pedirle que la llamara. No pasó mucho tiempo antes de que Ellie le respondiera, lo que le permitió a los investigadores obtener su número de teléfono, el cual, para su sorpresa, estaba registrado a nombre de Barb. Los detectives obtuvieron una orden judicial para tener acceso a los registros telefónicos de los sospechosos, pero tuvieron que esperar una semana para obtenerlos. Además de eso, el 3 de junio, un día después del hallazgo del cuerpo de Bárbara,
los había contactado un hombre de Fresno llamado David Weaver, sin parentesco con Ellie, quien dio otra pista reveladora. En una choza cercana a la casa de los Weaver había un contestador automático donde los vecinos podían recibir mensajes. Según David, él dejó un audio supuestamente dirigido a Ellie, en el que le decía que podía correr, pero no esconderse. Afirmaba que lo atraparían y que la noche anterior se había equivocado de persona. David declaró que Barb lo llamó esa misma mañana pidiéndole el favor y que él nunca cuestionó su petición, ya que habían sido amigos durante 6 años e incluso salieron a cazar juntos. Las autoridades presumían que fue un intento por desviar las investigaciones, pero cada día que pasaba se acumulaba más evidencia que los incriminaba a ambos. David también testificó que él le había prestado a Barb una escopeta calibre .410 y ella nunca se la devolvió. En tanto que un perito en armas de fuego reveló que las pruebas forenses a los perdigones encontrados en la escena del crimen eran compatibles con los del número 6, utilizados en diversas armas, incluyendo escopetas calibre .410. Por otra parte, se supo que mientras estuvo detenida en la prisión del condado de Wayne, Barb supuestamente le contó a su compañera de celda, Dana Unangst, que en noviembre había comprado una escopeta de ese mismo calibre en una armería local. También le comentó que ella sabía de armas. De igual modo, Dana declaró que Barb le contó que Ellie sugirió incendiar la casa con su esposa adentro y que cuando ella le preguntó si no le preocupaba que sus hijos resultaran lastimados, él dijo que los niños irían al cielo porque eran inocentes. 8 días después del crimen llegaron los registros telefónicos, que revelaron una comunicación constante entre Ellie y Barb. Los detectives descubrieron numerosos mensajes entre ambos que no solo dejaban claro que seguían juntos, sino que también evidenciaban su deseo de deshacerse de Bárbara a como diera lugar. Con frecuencia intercambiaban textos sobre posibles formas de ultimar a Bárbara, incluyendo darle de comer un pastelito tóxico, envenenarla con monóxido de carbono y hasta provocar una explosión en casa. Uno de los mensajes corroboraba lo dicho por Dana, ya que en el texto, Ellie no descartaba la posibilidad de que sus 5 hijos fallecieran como daño colateral de una explosión o incendio, insistiendo en que estaba bien porque irían directamente al cielo por ser inocentes. Según los registros, la noche del asesinato, Ellie le envió un mensaje de texto a Barb con indicaciones sobre dónde estacionar su vehículo. También dijo que la puerta del sótano estaría sin llave y la animó cuando ella expresó miedo o arrepentimiento. Por otro lado, durante un allanamiento efectuado en la residencia de Barb, la policía incautó 2 escopetas calibre 20 y un rifle calibre 22. Además, el dueño de una armería declaró que en noviembre de 2008, la sospechosa había comprado en su negocio una escopeta calibre .410. En el mismo procedimiento se confiscaron 4 computadoras que fueron enviadas a la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, donde serían analizadas por especialistas en informática. Como resultado de la pericia se descubrió que uno de los equipos contenía 841 búsquedas en Internet relacionadas con venenos, gases y muerte autoinfligida, incluyendo 10 mejores maneras de quitarse la vida y cuánto veneno de ratas se necesita para matar a una persona. El 10 de junio de 2009, poco más de una semana después del asesinato de Barbara Weaver, su esposo y su presunta amante fueron arrestados y acusados de homicidio agravado. Aunque Ellie se negó a hablar, Barb admitió que se enamoró de él, quien la convenció de que la única forma de estar juntos era si mataba a su esposa. Dijo que alrededor de las 4:30 de la madrugada del 2 de junio, se coló en la casa de los Weaver por la puerta del sótano que estaba sin seguro. Barb dijo que llevaba con ella la escopeta de su esposo, alegando que solo tenía la intención de asustar a Bárbara. Pero, según su declaración, el arma se disparó accidentalmente. Sobre los mensajes incriminatorios, dijo que ella pensaba que Ellie no hablaba en serio y que lo único que hizo fue seguirle la corriente para ver hasta dónde era capaz de llegar él con aquella broma. Insistió en que nunca pretendió que pasara nada, pero más tarde se retractó de su declaración y dijo que no recordaba haber estado en la casa de los Weaver. Y dado que el informe forense tenía como hora del deceso las 2 de la madrugada, su abogado alegó que Ellie le había disparado a su esposa antes de salir de pesca. Además,
nunca se encontró el arma homicida y no había huellas dactilares de Barb en la escena. Poco después, el 17 de agosto, Ellie se declaró culpable de complicidad en el asesinato. Como parte del acuerdo de culpabilidad al que llegó con la fiscalía, debía testificar en el juicio contra Barbara Rubber, quien, de ser declarada culpable, podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua. El caso conmocionó profundamente a la comunidad y acaparó la atención de los medios locales y nacionales, ya que se trataba de un crimen bastante inusual en Estados Unidos. Según algunas fuentes, era apenas la tercera vez en los últimos 250 años que un hombre Amish era sospechoso de quitarle la vida a su esposa. Durante el juicio, Ellie admitió haber tenido múltiples aventuras extramatrimoniales y dijo que simplemente no amó a su esposa como debía haberla amado. Habló de las veces que abandonó a su familia porque quería más libertad, pero siempre fue recibido de vuelta. Asimismo, confirmó que su relación con Barb comenzó 6 años antes y que cuando él le habló de deshacerse de su esposa, ella se mostró entusiasmada y repetidamente sugirió envenenarla, asfixiarla o asesinarla con un arma de fuego. De igual modo, se refirió a los mensajes que intercambiaron en los que él mencionó que se iría de pesca el 2 de junio y dejaría la puerta del sótano sin llave. Cuando ella le preguntó cómo vería en la oscuridad y le comentó que eso le daba miedo, él le sugirió que llevara una linterna. Pese a que Ellie insistió en que no tuvo nada que ver con el deceso de su esposa, contó que la tarde del 2 de junio recibió mensajes de Barb preguntándole si podían cambiar de número de teléfono para que no pudieran ser rastreados. Afirmó que ella fue quien le dio el celular como parte de su plan y que posteriormente cambió el número. También testificó una semana después. Barb fue a su granero y que ambos hablaron del crimen. Ella le habría dicho que lamentaba profundamente todo y le explicó cómo había entrado en su casa y en la habitación de Ellie. Además, le preguntó a Ellie cómo limpiar un arma para que pareciera que no se había usado y qué debía decir si su esposo notaba que les faltaba la escopeta del calibre .410. Otro testimonio clave fue el de David Weaver, quien relató que Barb lo llamó poco después del asesinato de Bárbara y le pidió dejar el mensaje en el teléfono de la choza. También testificó que, entre 4 y 5 años antes, le prestó su escopeta calibre .410, pero ella nunca se la devolvió. Por otro lado, la forense que examinó el cuerpo en la escena dijo que observó una sola herida de bala en el pecho de Bárbara, pero no vio punteado. Explicó que este indicaría que el disparo se realizó desde una mayor distancia y que la falta de punteado sería consistente con una herida de bala recibida a corta distancia. En cuanto a la hora del deceso, que se fijó a las 2 de la madrugada y fue uno de los argumentos de la defensa para sugerir que Ellie fue quien la asesinó y luego hizo que Barb asumiera la culpa, declaró que la víctima falleció en cualquier momento entre la medianoche y las 6 de la mañana. La forense explicó que las estimaciones de la hora de muerte son inexactas y que solo registró las 2 de la madrugada solo porque los certificados de defunción requieren el registro de una hora específica. De igual modo, la jefa forense del condado de Summit que realizó la autopsia concluyó que Bárbara murió a causa de una sola herida de bala en el lado derecho del pecho. Detalló que encontró perdigones de escopeta dentro del cuerpo, pero no tacos, corcho ni cápsulas de perdigones. Explicó que cuando una persona recibe un disparo a quemarropa con una escopeta, estos últimos elementos generalmente se encuentran en el cuerpo junto con los perdigones. Sin embargo, opinó que sería posible accionar una escopeta a corta distancia y dejar solo perdigones si el proyectil atravesara antes otra sustancia. En tal sentido, sugirió que tal herida podría ocurrir si se disparara a través de una colcha o edredón. Asimismo, coincidió con la afirmación de que determinar el momento de la muerte no era una ciencia exacta. Los detectives que llevaron el caso hablaron de la investigación y de las declaraciones de los acusados. Mencionaron que Barb les había dicho que esa mañana, cuando regresó a su casa, guardó la escopeta en el armero de su esposo. Dijeron que la acusada insistió en que todo fue idea de Ellie y que él le suplicó repetidamente que matara a su esposa. Declararon que cuando volvieron a hablar con ella, creían que no estaba diciendo la verdad y que varias de sus declaraciones no coincidían con los hechos que había descubierto la policía. También testificaron en contra de Barb, su ex compañera de celda.
Dena Unangst, y el dueño de la armería donde compró una escopeta en noviembre de 2008, lo que confirmaba que ella tuvo acceso a al menos 2 armas del mismo calibre de la utilizada para cometer el homicidio. Finalmente, Barbara Rubber fue declarada culpable de asesinato con agravantes y fue sentenciada a entre 23 años y cadena perpetua. Fue recluida en el reformatorio de mujeres de Ohio para cumplir su condena y podrá optar a la libertad condicional en junio de 2032. Para ese entonces, tendrá 62 años. En tanto que Ellie Weaver fue declarado culpable de complicidad en el asesinato tras testificar contra Barb. Tras el acuerdo con la fiscalía, recibió una condena de entre 15 años y cadena perpetua, y podría optar a la libertad condicional en junio de 2024. Al momento de la investigación para este video, en noviembre de 2025, Ellie se encontraba cumpliendo su sentencia. Según registros judiciales, en 2024 solicitó la libertad condicional, pero le fue denegada. Su próxima audiencia quedó programada para febrero de 2032. Si bien el caso de Ellie Weaver conmocionó a muchos, como ya hemos mencionado, la violencia entre los Amish es sumamente rara, pues uno de los pilares de su cultura es el pacifismo. No obstante, el hecho de que algo esté arraigado en las creencias de un grupo no significa que siempre se respete, pues al fin y al cabo se trata de seres humanos con virtudes y también con debilidades, que tal como en la historia que hemos relatado, pueden llevar a algunas personas a hacer lo inimaginable con tal de satisfacer sus fantasías más retorcidas.